Tal vez ustedes habrán notado que el diferencial de área en coordenadas cilíndricas tiene una forma extraña. Les voy a mostrar por qué es así, lo cual les permitirá entender a su vez por qué el diferencial de volumen en coordenadas esféricas tiene la forma que tiene, que hay otro video dedicado a eso con mucho más detalle, pero les voy a mostrar aquí en particular por qué si hay unas correcciones a una suposición intuitiva que yo hice, si existen correcciones, pero de manera intuitiva puede ver que esas correcciones se vuelven cero. Entonces veámoslo a continuación. Cuando uno quiere calcular un área de un objeto cualquiera, pues ¿cómo la calcula uno en la integral? Resulta que, pues claro, acá en este rectángulo es fácil porque uno simplemente dice largo, pero si uno tiene una forma así bien extraña, pues entonces le toca a uno ver cómo parte esto en pedacitos, en pequeños recuadritos, para poder extraer el área. La partición en pequeños recuadritos es permitida o es facilitada por que nos permita describir unas coordenadas que se ajusten muy fácilmente a esta forma, ¿cierto? Pero la suma a su vez es facilitada por la operación integral. Entonces el área termina siendo la suma o la integral de todos esos diferenciales de área, o sea, todos esos pequeños recuadritos infinitesimales de área para yo poder sumar todo eso. Si yo estoy hablando en coordenadas cilíndricas, perdón, en coordenadas cartesianas, pues estos recuadritos tienen una forma rectangular y yo sé que esto va a ser un dx multiplicado por un dy, ¿sí? Simplemente va a ser eso. ¿Sí? Y eso va a ser viable con muchas formas. Con algunas formas que tengan, por ejemplo, simetría radial, en donde yo tenga, por ejemplo, un círculo así. Entonces va a ser más fácil utilizar otras coordenadas. Yo voy a hacer las descripciones. Entonces en ese caso partir las sin infinitesimos rectangulares, estrictamente rectangulares, que se describen con dx y y, no va a ser tan práctico como usar otras coordenadas que tengan simetría radial. Entonces, en lugar de usar x y y para describir un punto en el espacio de dos dimensiones, yo voy a usar ρ y phi. Entonces, para calcular el área de este círculo, por ejemplo, de un objeto de simetría circular, simetría radial en el eje, en el plano de dos dimensiones. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo antes pensaba en un recuadro que tenía dos coordenadas de x y de y. Voy a calcular el área de un círculo. Entonces voy a pensar en un círculo más grande, el círculo más grande. Entonces voy a pensar en que efectivamente voy a tomar parecido a un rectángulo, que no es exactamente un rectángulo, pero es parecido, tiene unas curvas, ¿sí? Y ya las correcciones. Entonces noten ustedes ese rectángulo ese rectángulo, ¿cómo hago yo para calcular la dimensión de la área que está acá, esta área? Entonces vamos a hacer de manera primero burda y luego de una manera rigurosa. Entonces la manera burda, ¿cómo sería? Y después ustedes van a ver que esa manera burda es la que usamos para las coordenadas, para el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, pero la parte burda llevada al infinitésimo se termina cancelando. Entonces, a pesar de que estamos siendo burdos, nos permite por lo menos aproximarnos a imaginarnos mejor las cosas. Entonces, la primera, entonces el área de este rectángulo es el rectángulo de ρ por, hemos dicho que esto es una variación en phi, ¿no? Va a ser de phi, diferencial de phi, diferencial de phi, esto de ángulo, esta pequeña abertura va a ser un diferencial de phi. Entonces yo voy a tener aquí un rectángulo, un lado que es el sector, el arco circular externo, ¿cierto? El arco externo circular. Va a ser aquí el rollo punto, ¿cierto? Entonces va a haber un ρ más de multiplicado por de phi en este lado.
Y aquí va a haber un ρ multiplicado solamente en este lado. Entonces, no estrictamente los dos, ¿sí? No solamente no son estrictamente, que es tampoco rectangular. Pero, y pedazo de acá, este pedazo de acá, ¿cuánto va a ser una diferencial de radio? Que es de ρ. De hacer la otra de este rectángulo. De manera, y solo por de manera burda, digo que el área de este rectángulo es una de estas dos dimensiones que se parecen mucho. Supongamos que yo cojo la primera de las dos, ρ por d, o bueno, cojamos cualquiera, cojamos la otra y van a ver ustedes que da la misma. Voy a coger primero ρ por d phi, que es un lado del rectángulo, y eso lo multiplico por la relación que es esta, que es de ρ. Listo. Esa va a ser mi diferencia de área de este rectángulo. Ustedes me van a decir, ¿no cogió la otra? Listo, es una pregunta perfecta. Entonces vamos a coger la otra. ¿Qué pasaría? Sería ρ más de ρ, ¿cierto? Por de phi, ¿cierto? Que ese me da la longitud del arco externo. Y todo eso multiplicado por de ρ, que es la función, que es la otra que está acá. En ambos casos. Entonces yo acá tendría, voy a distribuir esta suma. Ρ por de phi por de ρ más, va a ser este, de ρ por de phi por de ρ. Pero resulta que yo después una integral, las integrales son integrales que son phi y una integral que sume. Entonces, esta integral va a compensar de que esta sea infinitesimal. Entonces yo voy tomando un número infinitesimal y aquí tomando un número infinitesimal. Por cada suma, por cada infinitesimal una suma. Y acá yo voy a integrar en ρ. Entonces, este decimal se compensa con suma infinita. Este infinitesimal con este no se compensa con nada, entonces así va a ser. Sí, este infinitesimal no se compensa con nada, entonces esta corrección trivial no afecta. Sigo siendo, yo sé que estoy, pero mostrarles que en este caso, pues no haría ninguna diferencia tomar este lado, y sí, es cierto, aún así eso significa que esto sea un rectángulo. Entonces esta es una forma burda de dar esta área, este pedacito de área. Vamos a calcularla de otra manera. ¿Cómo se podría? Como si tenemos, pues finalmente mide toda el área de este anillo. El área de este anillo tenemos que el área menos el área del círculo pequeño, ¿cierto? Entonces el área del círculo grande es ρ más de ρ elevado al cuadrado por pi, o sea, por r al cuadrado, pi por radio al cuadrado, menos el área del círculo pequeño, que es ρ al cuadrado por pi. Listo, está bien. Entonces, esa va a ser el área del anillo. El área del anillo. Pero para tener el diferencial de este pedacito, entonces vamos a hacer una regla de 3 en donde, pues si este es el área en el ángulo de completo, pues yo necesito sacar una regla de 3 solamente el área de este pedacito que es el diferencial de phi. Entonces va a ser de phi dividido entre 2pi. O sea, es la proporción que corresponde esta abertura pequeña de este disco con respecto al ángulo de 2pi. Ahora veámoslo de otra manera. Supongamos que yo necesitara 90 grados. Mide esto de 90 grados. ¿Cuánto mide esta área de 90? Si yo tuviera phi de 90 grados, ¿cuánto mide esta anillo? Pues la cuarta parte. Todo lo que mide el anillo dividido por otro. O sea, una cuarta. O más bien, es esto como el área multiplicado por la proporción que corresponde a este pequeño con respecto a todo el giro que es 2pi. O sea, esto sería los 90 grados de los 360 grados completos. O si se quiere, va a ser pi medios
entre 2pi, que serían los 90, dividido entre el ángulo con pi, va a dar que yo necesito multiplicar el área de la anillo, multiplicar el cuarto, ¿cierto? Entonces acá con ángulo sería lo mismo, el ángulo dividido entre 2pi, ahí tenemos nuestra regla. Entonces bueno, hemos dicho que por 2, entonces de entre 2pi multiplicado por la área del anillo. Listo. Ahora veamos, entonces de phi sobre 2pi por la área del anillo, entonces decir esto. Bueno, acá este puedo sacar, ¿no? Yo puedo sacar factor común de este pi. Este pi lo voy a, bueno, ahorita lo voy a sacar aquí el ladito chiquito. Ustedes me perdonaron el desorden. O no, escribámoslo bien, que no hagan las cosas feas, mentiras, no hagan las cosas bien. Pi por de phi sobre 2pi, es mejor hacer las cosas bien en matemáticas porque uno se equivoca si no las hace bien. Factor de rho, entonces voy a expandir esta, recuerden que el phi ya me libré del phi porque lo pasé para acá. Entonces voy a expandir esta, entonces tengo rho al cuadrado más 2 rho por de rho más de rho al cuadrado menos rho al cuadrado y sin el pi porque el pi ya me libré de él. Solo este de rho al cuadrado con este rho al cuadrado y quedo con estos dos términos. ¿Sí? Entonces ahora voy a tener lo siguiente, la siguiente situación. Entonces tengo pi sobre 2pi, pues fíjense finalmente que esto me queda 1/2 multiplicado por de phi, ¿cierto? Y esto va a ser factor de ¿qué? Factor de 2 por rho de rho más de rho al cuadrado. Si yo distribuyo estos términos acá, me va a dar este por el primero. Entonces me va a dar rho por de phi. El 2 se cancela con el 2 en el primero. Rho por de phi por de rho. ¿Listo? El 2 se cancela con el primero, queda el de rho y el de phi. Más, ahora sí, 1/2 de phi por de rho. Bueno, y voy a expandir esto de rho por de rho. Noten ustedes que acá nos ocurre lo mismo. Integrando dos veces en el ángulo, integrando una vez en el ángulo y otra vez en el radio, estas diferenciales se vuelven finitas, estas dos, se vuelven números finitos. Y acá ocurre lo mismo, entonces integro en el ángulo, integro en el radio, pero acá me queda faltando una diferencial, entonces esta diferencial lo que hace es que multiplicada por todo lo demás me lleva este término a 0. Entonces por eso es que la corrección termina no importando. Entonces, y fíjense ustedes que esto es una expresión muy parecida a la que yo tenía acá, no es idénticamente igual a la que yo tenía arriba. Noten ustedes que esta es la mitad de la corrección, entonces lo que yo tenía arriba era burdo y no era preciso, ¿cierto? Pero este término de todas formas se fue a 0. Entonces finalmente nos quedó un rho por de phi por de rho, que era lo que teníamos por acá, rho por de phi por de rho igual a de área. Entonces finalmente esto no es para que uno se confíe en que puede estar calculando las cosas así, no. Pero sí da una idea intuitiva de por qué el diferencial de área es así. Sí, da una pequeña idea intuitiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tenga el área completa, el área yo le voy a poder establecer como la integral de área igual a integral. Recuerden que antes yo hacía de x de y, simplemente era así. Pero en coordenadas cilíndricas, o en coordenadas, no me acuerdo en dos dimensiones, ¿cómo es que se llama? Si son coordenadas radiales, ¿cómo es que se llama? Vamos a llamar la coordenada cilíndrica simplemente para dos dimensiones. Yo acá tengo el diferencial del área, pero el diferencial del área lo tengo es así. Rho por de phi de rho. Rho por de phi de rho. ¿Sí? De hecho, bueno, y esto es una integral, esto es una integral ya en dos dimensiones, ¿no? En x y en y. Aquí va a ser una integral en phi y en rho. Entonces, de hecho, pues si uno se pone a mirar, pues en el rho va de 0 a r, que r mayúscula va a ser el radio. Voy a escribirlo acá más bonito. Integral de 0 a r, r va a ser el radio,
del círculo, e integral de 0 a 2pi, donde 2pi va a ser la variación del ángulo phi. Entonces de nuevo escribo ya el integrando, que es rho por d phi de rho. Entonces noten ustedes, como rho y phi son independientes, entonces acá me queda una integral. Yo puedo reescribir estas integrales de esta manera. Yo puedo escribirlas, voy a tomar otro papel. Voy a tomar otro papel acá. Esperen un segundito, para fines de solamente para fines acá de Entonces noten ustedes, tengo rho por d phi de rho. Entonces voy a tomar acá diferencial de área, perdón, área es igual a integral de diferencial de área es igual a integral de 0 a r. Noten ustedes lo que voy a hacer. Yo primero voy a hacer, tengo arriba, que es 0 a pi 2 por rho de rho. Pero resulta que miren cómo yo la voy a escribir, ya les digo por qué. Separar estas integrales de la siguiente manera. Voy a tomarla como integral de 0 a r, porque son independientes. Ojo, eso lo puedo hacer porque son independientes. Entonces la integral de 0 a r por de r de rho por la integral de 0 a 2pi por d phi. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo hacer eso? Separé dos integrales como si fuera una multiplicación, más o menos. ¿Qué locura es esa? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Cierto? Bueno, y aquí después uno resolvería y después miramos lo que da, pero ¿por qué es válido hacer esto? Entonces pensemos, finalmente recordemos que una integral es una suma. Entonces, a ver si me acaba el papel, denme un segundo. Una integral es una suma. Entonces, si yo tengo acá una suma, en todas las variaciones digamos en i, que son todas las variaciones de phi, de todos los delta de cambios en phi, y además le voy a dar acá todos los cambios rho, por poner un ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, y además con el rho, con la coordenada rho, vamos a décimo y décimo acá para que los índices de variación son diferentes. Este varía en i y este varía en k. O sea, el conteo es diferente. Pero noten ustedes, finalmente, cuando yo estoy haciendo esta suma, pues yo tengo acá unos elementos, que son estos, en donde yo voy a empezar a enumerarlos. Miren ustedes. Esta va a ser la fila 1, y esta va a ser la columna 1. Entonces, en esta yo voy a colocar que i vale 1 y k vale 1. O sea, voy a tener delta phi, delta sub 1, el primer delta de phi, el primer delta de rho. Entonces van a ser 1, 1, luego yo voy a escribir simplemente 1,1 para que sea más fácil. Entonces 1, 1 y el rho. Bueno, diferencial de rho y de rho. ¿Listo? Después acá en la siguiente columna voy a tener, aquí en 2 voy a tener delta, el segundo delta de phi multiplicado por delta sub 1 de rho por rho. Y entonces noten ustedes que bueno, y si es para abajo, eso va a ser todas las filas de aquí para allá. ¿Sí? Pues voy aumentando el índice del phi. Y hacia abajo voy aumentando el índice del rho. Entonces este va a ser el mismo. El phi va a tener el índice de la columna. Entonces va a ser 1 phi, delta sub 1 de phi. Pero rho va a tener el índice de la fila. Entonces va a ser delta 2 de rho por rho. Sí, y así los voy a tener todos, pero entonces ya voy a escribirlos de otra manera. Voy a escribirlos así, 2,2. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, 1,3, 1,4, así. ¿Sí? Y aquí 2,3, 2,3, 2,4, ¿cierto? Y entonces, y acá, por ejemplo, el 3 aquí va a ser 3,1, 3,2, etcétera. 3,3. Entonces noten ustedes que cuando yo sumo de esta manera, yo primero tengo que agotar una de las dos coordenadas y luego sumo con la otra. Entonces yo primero y luego varío la otra y voy sumando
cada una de las internas. Entonces, ¿cómo sería? En esta lógica, ¿cómo sería? Noten ustedes, sería, yo tengo que sumar, que sumar primero en este orden, más este, turrón, y todo eso me, me da, me da todo lo interno, pero finalmente noten ustedes que este ρ sub 1 es factor común de toda esa suma, ¿sí? Este ρ sub 1 es factor de toda esa suma, entonces yo acá tendría realmente, cuando yo sumara todo esto, yo tendría que el ρ sub 1, por ejemplo, el delta ρ sub 1, bueno, y como el ρ ni el delta ρ ni el ρ están cambiando a medida que yo cambie el phi, entonces yo simplemente los puedo dejar constantes. Entonces me queda ρ por delta sub 1 de ρ, ¿cierto? Y eso multiplicado por las variaciones en phi, entonces va a ser delta sub 1 de phi, más delta sub 2 de phi, más delta sub 2 de phi, etcétera, ¿cierto? Eso va a ser la primera, la primera forma de sumar. Y luego a esto luego a esto le sumo más ρ por delta sub 2 de ρ. Esta de acá, aquí, este subíndice no existe, ¿no? Por eso fue que me equivoqué. Es el de aquí de la mitad. Y esto multiplicado de nuevo por el resto, ¿no? Por lo que tenemos delta sub 1 de phi más delta sub 2 de phi, etcétera, ¿Listo? Y así, finalmente yo entonces así con esta forma tengo esta, ¿cierto? Pero noten ustedes, observen ustedes que finalmente yo estoy sumando, yo tengo, yo acá tengo, estoy sumando todos estos como factor de cada uno de estos, ¿sí? Entonces yo podría también hacer la siguiente operación y es tomar, así como cuando yo tomo, si yo tomo, noten ustedes, si yo tomo A factor de B, pues decía, ustedes tienen A sub 1, A sub 2, imagínense que esto lo vamos a llamar A sub 1, A sub 2, pero este factor siempre va a ser A sub 2, ¿cierto? Pues finalmente esto es lo mismo, y bueno, yo estoy sumando esto, que tomara A sub 1 más A sub 2 más etcétera hasta N multiplicado por, pero este B pues está repetido todo esto, este B es más B sub 2, o sea, este B sub 1 es B es 1 más B sub más B, etcétera. Es que yo finalmente, cuando sumo 1 por 1, A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B, eso yo multiplico de pues 1 por 1, ¿cierto? Eso puede verse de otra manera, veámoslo de otra manera. O sea, yo A sub 1 sub 1 más A sub más A sub más A sub por B sub 2 más etcétera. Y sumado con A sub por B sub 1 más A sub 2 por B sub etcétera. Noten ustedes, sub 1 es factor de suma de B, el A sub 2 es factor de todo esto. Y ahí es cuando tenemos el A sub 1 es representar la suma de todos los B's. Entonces el A sub 1 por toda la suma de los B's, más el A sub 2 por toda la suma de los B's. Entonces tengo que decir, y es factorizar esto, yo puedo factorizar. Entonces puedo decir 1 más A sub 2 hasta A sub n, multiplicado por toda la suma de los B's. Y pues la suma no es nada, multiplicado por la. Y esa es la cual yo puedo separar esta suma, una suma, es lo mismo, producto de sumas. Y cuando hago eso, me doy cuenta de que yo escribí esta donde era la integral haciendo
tenía acá. Era posible de esta manera, y es que yo como un producto, ¿sí? Y eso es lo que a continuación. Yo voy a escribir esta integral como integral de A de R por 2 multiplicado por integral de C de 2 por d phi. Esa misma integral que era integral de la integral. La suma es lo mismo que las sumas. ¿Sí? Entonces, eso es también que eso es porque es independiente, porque el ρ y el phi son independientes. Si no fuera así, no se podría hacer esta separación así tan folclórica. Pero esto final, pues recuerden que ¿no? Todo es que yo tengo aquí, ¿cierto? Y realmente yo puedo entonces resolver cada integral, decir, pues esto es la integral de ρ de 0 de r, entonces ρ sobre 2 entre r, por esta otra integral que es integral de phi, o sea que es simplemente phi evaluado de 0 y 2pi. Entonces si uno va a hacer esto, pues ya nos va a dar r sobre 2, r sobre 2, sobre 2, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando el ρ al cuadrado 0 pues da 0. Y esto por 2pi menos 0. Entonces esto finalmente cuadrado sobre 2 multiplicado por 2 se va con 2 y nos queda el cuadrado por pi, que es la que bueno, área del círculo cuadrado por pi. Listo. Es la razón por la cual una explicación de el de las chicas en dos situaciones se tiene un tema tan curioso que escribe ρ de ρ. Se trata de explicación. Y si hay las correcciones infinitas que yo tome esto con cuadrado y un video que les hago acerca de hacer correcciones decimales, tomara como un cubo, un pedazo de esférico como un cubo. Correcciones, pero en este video les hacemos correcciones. Lleva hacen es decimal cáncer. Por eso va a interpretación esto como si fuera un ángulo. Fracciones que es infinitesimal se elimina. Y bueno, ustedes que esas diferencias tienen esa forma.